Saludos cordiales. En esta ocasión hemos de explicar la actividad 6.1, la cual tiene que ver con el teorema o los teoremas del seno y del coseno. Estos teoremas nos sirven para nosotros poder hallar el valor o los valores de los lados y de los ángulos de diferentes triángulos que no sean rectángulos, porque para poder encontrar el valor de esos elementos que hemos mencionado, llámese los lados o los ángulos, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, ahora, como hemos de encontrar el valor de triángulos no rectángulos, pues vamos a estar utilizando estos teoremas. Procedamos a ver un ejemplo para entender. Tenemos aquí, en un día despejado, un helicóptero del Servicio Nacional de Rescate realiza un vuelo entre las ciudades de Samaná y Nagua, separadas por 40 kilómetros a lo largo de la costa norte de la República Dominicana. En un determinado momento, los equipos de observación de ambas ciudades, es decir, de Nagua y de Samaná, registran el helicóptero en vuelo. Desde Samaná, el ángulo de elevación es de 50 grados. Desde Nagua, el ángulo de elevación es de 60 grados. Suponiendo que ambos observadores, el que está en Nagua y el que está en Samaná, están al nivel del mar y que el helicóptero se encuentra entre ambas ciudades, o sea, que se encuentra en el medio, determine primero la altura del helicóptero sobre el nivel del mar y luego la distancia del helicóptero a cada ciudad en ese instante. Lo primero a realizar aquí es hacer un esquema o un dibujo mental en lo que se pueda tener la idea o para que se tenga la idea del problema. Aquí tenemos un dibujo en donde aquí nos presenta un helicóptero que se encuentra, ¿verdad? Sobrevolando en medio de ambos lugares, en ambos puertos. El de Samaná, que está aquí a la izquierda, tiene un ángulo de 50 grados, ¿verdad? Y el de Nagua, que tiene un ángulo de 60 grados. Bien, entonces, la base sí, la base, la parte de abajo, el lado de abajo, mide 40 kilómetros, porque en el problema dijo de que están separadas ambos lugares, ambos puertos, a 40 kilómetros. Si tú miras aquí, mira, aquí te dice que ambas ciudades están separadas por 40 kilómetros. Luego te dice que el ángulo en Samaná es de 50 grados. Lo tenemos aquí. Y el de Nahue de 60 grados. Entonces, el helicóptero, ¿dónde se encuentra? En el vértice H, que significa, ¿verdad? O se abrevia, es la abreviatura del helicóptero, la palabra helicóptero. En el paso número 2 vamos a calcular el ángulo del helicóptero. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Vamos a restar ambos ángulos que nos están dando, el de 50 y el de 60, a 180. Tenemos que restar esto. Podemos también hacerlo, como está aquí en pantalla, sumando los dos ángulos que nos están dando y ese resultado le restamos 180. Siempre hay que restar, da 180. ¿Por qué razón? Porque la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera es 180 grados. Siempre es así. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer es restarle a 180 los ángulos o los valores de los ángulos que se te están proporcionando. Vamos a continuar. En el paso número 3 vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Qué es esto que tenemos aquí? El teorema del seno me dice que eh, el lado
opuesto, ¿verdad? Digamos en este caso, al ángulo de 40 grados. Lo tenemos aquí. El ángulo opuesto al ángulo de, perdón, el lado opuesto al ángulo de 40 grados, de 60 grados, 40 no, 60 grados es SH. O sea, este lado de aquí se llama SH, la S por Samaná, la S por Samaná y la H por el helicóptero. O sea, este lado de aquí, ahí, ya, según se va moviendo la flecha, significa, entonces el teorema me dice que tengo que expresar la división o la razón de el lado que queda enfrente y el seno del ángulo. Dicho de otra manera, lo que te está diciendo es que coloques, siempre se hace de esta manera, tú vas a colocar la división del lado opuesto a un ángulo, al ángulo, entre el seno de ese ángulo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que dice NH significa Nagua helicóptero, o sea, la distancia que va desde Nagua, que es aquí a la derecha, hasta el helicóptero, ese es el lado que es opuesto a quién, al 50, al ángulo de 50. Recuerda de que para saber cuándo algo es opuesto, simplemente basta con determinar o ver qué le queda enfrente. Lo que te queda enfrente es el opuesto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 40 sobre el seno de 70 grados. Porque ¿quién le queda enfrente al 70 aquí? Al ángulo de 70, 40. O el lado SN, que nosotros ya lo conocemos. Ahora, nótate algo. No conozco cuánto es SH. Lo vamos a calcular en un rato. No conozco cuánto es NH, que también lo vamos a calcular. Pero sí conozco quién es el lado base o la base, que es 40 kilómetros, por eso puse su valor. Y también conozco quién es seno de 70. También sé quién es seno de 50 y seno de 60. Lo único que yo no conozco son estos dos valores que lo vamos a calcular con este teorema, el teorema del seno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular la distancia del helicóptero a cada ciudad. Primero la distancia del helicóptero a Samaná. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el teorema del seno que lo tenemos aquí. Vamos a utilizar SH. O sea, vamos a utilizar esta parte de aquí, SH sobre seno de 60 y 40 sobre seno de 70. Aplicando, entonces despejando, me va a quedar de esta manera 40 por el seno de 60. ¿Por qué? Volvemos atrás. ¿Por qué es así? Porque tenemos aquí debajo seno de 60. Aquí vamos a despejar a SH de manera que esto que está dividiendo lo paso multiplicando con el 40 y las demás partes quedan igual. Míralo aquí. Entonces se multiplica 40 por el seno de 60 y después se divide entre seno de 70. Puedes colocarlo así en la calculadora. Puedes poner 40 sin 60 y te va a dar te va a dar el resultado de la multiplicación de 40 por el seno de 60. Pero aquí lo hicimos un poquito más detallado. Fíjate bien, primero buscamos el seno de 60, que es 0,866 aproximadamente. Luego, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 40 por 0,866 y ese resultado lo dividimos entre el seno de quién, de 70, que es 0,94 y me da aproximadamente 36,85. Ahora, la distancia del helicóptero a Nagua lo tenemos expresado de esta manera. Pues se multiplica 40 por el seno de 50 en esta ocasión, antes fue por el seno de 60. Y bueno, tenemos aquí que me da aproximadamente 32,60 kilómetros. En el paso número 5 vamos a calcular la altura del helicóptero. ¿Qué hacemos? Bueno, usamos el triángulo rectángulo con cualquiera de las ciudades.
Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Si trazamos una línea que va de manera vertical o perpendicular desde el helicóptero, si tú notas, se forman ahí dos triángulos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esos dos triángulos, ¿verdad? De ahí es que yo puedo sacar aquí la altura del helicóptero. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a tomar como referencia, digamos, esta parte de aquí, este triángulo, ese triángulo de ahí, mira, lo voy a dibujar en esta parte y lo voy a dibujar y aquí me queda 20 grados. Aquí es 20 grados, perdón, 20 grados, no 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque se dividió aquí, este 40 se divide a la mitad y me queda 20. Esta parte de aquí, ya yo sé cuánto mide. Ya yo la encontré ahorita. Ahorita yo la encontré. Si volvemos aquí, me dice que, a ver, este es SH. SH fue el valor que encontré al principio. Míralo aquí. Esto de aquí me dio 36,85. Pues ese 36, vamos a ponerlo aquí, 36,85, ¿verdad? Es el valor de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eh, para yo encontrar la altura, lo que debo hacer es utilizando, ¿cómo diría? El teorema de Pitágoras, pero también las funciones trigonométricas, utilizando la función seno. ¿Qué me dice la función seno? Seno de 50, el seno de 50, en este caso, es igual a el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Vamos a ponerle otro color aquí. ¿Quién es el cateto opuesto? Vamos a ponerle otro color. El cateto opuesto aquí a ese ángulo es todo esto. O sea, este lado de aquí es el cateto opuesto. Bien. Entonces, es igual aquí el seno de... olvidé, el seno de 50. Vamos a poner el 50 aquí. Me disculpo porque esto es un poquito incómodo. Bueno, el seno de... Vamos aquí. Voy a buscar el borrador aquí. Y bueno, seno de 50. Y continúo con la pluma aquí. Seno de 50 es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto? Aquí. Ese es HD, digamos, o esa es la altura. Vamos a ponerle altura mejor. Vamos a ponerle H como altura. Entonces, va a ser igual a la H por la altura entre la hipotenusa. ¿Cuánto va la hipotenusa? 36,85. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? ¿Por qué me quedó de esta manera? A ver si te acuerdas. Efectivamente, aquí lo que hicimos fue un despeje. Este 36,85 lo movimos, ¿verdad? Multiplicando con el seno de 50. Y ya obtenemos ahí cuánto vale la altura o h, que es aproximadamente 28,25. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las respuestas finales. La altura, déjame borrar esto que se quedó aquí. La altura de esto es, ah, un momentito. La altura de esto es 28,25. La distancia del helicóptero a Samaná, 36,85. Anagua es 32,60. Muy bien. Esto es todo. Y el truco aquí se encuentra en que tú sepas despejar
y que sepas identificar los lados de un triángulo. Muy bien, no siendo más, entonces nos veremos en una próxima si así Dios lo quiere.